Bien, muchachos, buenas noches. Vamos a empezar la sesión de hoy día. Tenemos hoy día nuestro curso de geometría, ¿no? Bien, vamos a empezar la sesión. Vamos a poner la pantalla completa para que puedan apreciar mejor, ¿no? Ahí está. Bien, tenemos hoy día nuestro curso de geometría. Nos corresponde el tema de geometría del espacio, parte 1, ¿no? Lo que tiene que ver con rectas, planos y ángulo diedro, ¿no? Vamos a tratar de, digamos, analizar este tipo de situaciones. Ya vamos a entrar a la parte de geometría del espacio, ya dejamos la geometría euclidiana, la geometría plana, y ahora vamos a la geometría del espacio, ¿no? Entonces vamos a dar las primeras nociones de geometría del espacio, los componentes, los elementos, las definiciones fundamentales, ya también algunos problemas, postulados, teoremas, y ya de ahí vamos a ir a la parte práctica, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a empezar entonces esta sesión de hoy, ¿no? Tenemos hoy día el tema de geometría del espacio, parte 1, que tiene que ver con rectas, planos y ángulo diedro, ¿no? También vamos a ver luego ángulo triedro, vamos a ver sólidos geométricos, vamos a ver poliedros, vamos a analizar entre los sólidos geométricos, vamos a analizar a los sólidos platónicos, el cubo, el prisma, la pirámide, después vamos a analizar el cono, el cilindro, la esfera, ¿de acuerdo? Y con eso ya estaríamos completando lo que tiene que ver con la parte de geometría del espacio, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar para llegar a avanzar esta parte, lo que nos corresponde, ¿no? Muy bien, entonces empezamos. A ver, geometría del espacio, parte 1 en esta oportunidad, ¿no? Entonces, lo que tiene que ver con rectas, planos y ángulo diedro. Bien, tenemos acá la primera figurita, nos representa dos planos, obviamente que están en tres dimensiones en el espacio, y en ellas se está representando dos rectas, ¿no? Dos rectas que se van a cruzar, sin embargo no se tocan, ¿no? Ahí tenemos una familia de rectas, ¿no? Las rectas determinadas de color rojo en esta oportunidad, ¿no? Tenemos acá el segundo gráfico, tenemos acá un par de planos que se están intersectando entre sí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso puede pasar, sí, por supuesto, y entre ellos obviamente van a determinar una recta que va a, digamos, a simbolizar la intersección entre dichos planos, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, tenemos, ajá, acá está, lo que nosotros queríamos ver hoy, el ángulo diedro, ¿no? ¿Qué cosa es el ángulo diedro, no? Entonces, básicamente el ángulo diedro se va a manifestar cuando nosotros intersectamos dos planos cualesquiera. Por ejemplo, ustedes que tienen su cuaderno o un libro, agarras tu cuaderno, agarras tu libro, abres la primera, digamos, abres el cuaderno, ¿no? Abres el libro. Entonces, ese proceso de abrir la tapa del cuaderno, del libro o del objeto que tengas a la mano, al abrir, estás girando un ángulo a la tapa. Ese ángulo que gira la tapa, eso se llama ángulo diedro, ¿de acuerdo? Ese es el famoso ángulo diedro. Y ese justamente eso es lo que tratamos de averiguar en esta oportunidad, ¿correcto? Muy bien, y eso es lo que está pasando con este dibujito, ¿no? Mira, ve, el plano horizontal que está en el piso, digamos así, ese plano, digamos, está con el plano de color celeste, que ha sido girado, por decir así, ha determinado dos líneas, la línea K y la línea J. Entre esas dos líneas se determina un ángulo. Entonces, ese angulito se llama el ángulo diedro, ¿no? Ahí está. Que se determina a partir de, digamos, la recta que es común o que representa la intersección de dichos planos. Ya vamos a hablar de eso más adelante, pero hay que tenerlo presente. Muy bien, a ver, avanzamos un poco más. ¿Qué más tenemos por aquí, no? Luego de ver esta pequeña introducción, ahora sí, vamos a lo que nos corresponde al capítulo de hoy, ¿no? Geometría del espacio, vamos a ver nociones fundamentales. Primera noción es la noción de espacio. ¿Qué cosa es el espacio, no? Muy bien, el espacio básicamente es la extensión, ojo, indefinida. Una extensión que no tiene límites. ¿Qué más? Que va a ser el medio en el cual vamos a ubicar, vamos a encontrar, ¿qué cosa? Las cosas que están presentes en el universo, las que están presentes en la naturaleza, en nuestro medio material, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos en un espacio, ¿no? Por ejemplo, ustedes en su casa están en un espacio, yo en mi casa estoy en un espacio, ¿no? Entonces, en el espacio que nosotros tenemos podemos ubicar la computadora, el celular, el cuaderno, los lapiceros, eh, por ahí de repente el audífono, por ahí el parlante, por ahí el cargador, por ahí la silla, la mesa, el mueble, el televisor, la computadora.
el estante, el escritorio, etc. Entonces, a esa región extensa se le llama espacio. Aquella región donde se pueden ubicar los objetos, ¿de acuerdo? Vamos a colocar los objetos en las posiciones que nosotros querramos, ¿no? Distintas posiciones que pudieran adoptar, ¿correcto? Es el famoso espacio, ¿no? Es la extensión más grande que nosotros podemos analizar. Muy bien, luego de ver la noción de espacio que tenemos postulados del plano. Entonces, ¿qué cosa es un postulado? Bueno, es un, digamos, es una suposición de una hipótesis, considerando que sea real, obviamente, ¿no? Un punto de partida, en todo caso, por decir así, ¿no? El postulado del plano plantea lo siguiente, ¿no? Dice, el plano es una superficie ilimitada, ojo, ilimitada, en todas sus partes, que contiene exactamente a toda recta que pase por dos puntos, cualesquiera, de dicha superficie. La idea del plano, la recta y el punto es un concepto intuitivo puramente experimental, claro, ¿no? O sea, es full, digamos, teórico, ¿no? O sea, en la práctica no se puede representar un plano, o sea, en forma real, obviamente, ¿no? En forma escrita o en forma gráfica, obviamente sí se puede, ¿no? Y obviamente son las nociones básicas en geometría que nos van a ayudar a relacionar o avanzar en nuestro campo de estudio, ¿no? En nuestro campo de estudio. Oye, entonces eso es lo que plantea el postulado, ¿no? El postulado del plano es que el plano es una región, una superficie ilimitada, ¿de acuerdo? Y que obviamente va a contener a todas las rectas que, digamos, pasen por dos puntos cualesquiera, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces esa es la definición. Entonces tenemos acá dos nociones, noción de espacio y noción de plano. La noción del espacio, la región más grande, más extensa, donde podemos ubicar los elementos, ¿no? Los elementos, la naturaleza, nosotros mismos, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Ese es el famoso espacio. Luego, el espacio podemos tomar una porción, una parte de ella, y vamos a definir el plano. ¿Qué cosa es el plano entonces? El plano va a ser básicamente, en forma teórica, aquella región, aquella superficie donde se puede ubicar, digamos, toda recta que pase por dos puntos que se encuentran en dicha superficie, ¿no? Ahí está. Esta idea, al igual que la idea del punto, igual que la idea de la recta, es exclusivamente, digamos, abstracto, ¿no? Es a nivel mental más que todo, ¿no? No lo podemos plasmar en la realidad cómo se define. Solo, solo se puede plasmar la idea de esa definición, ¿no? Por ejemplo, la pantalla de tu computadora tendría la idea de un plano, ¿no? La pantalla de tu celular te daría la idea de un plano. Digamos, las hojas de tu cuerno nos darían la idea de un plano. No es un plano, nos da la idea de un plano, ¿no? Ahí está. Eso es lo que nos está tratando de demostrar esta pequeña definición, ¿no? Que básicamente el plano es algo mental, algo, digamos, abstracto, ¿no? Que nosotros tenemos que considerar. Sin embargo, esa definición abstracta se lleva, digamos, al campo en este caso de la matemática, para hacer un mejor estudio de las cosas. En este caso, la parte geométrica, ¿correcto? En la parte geométrica. Entonces, vamos avanzando aquí. Vamos avanzando. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, vamos a ver. Ahí está. Representación del plano. ¿Cómo vamos a representar el plano? O sea, en el espacio o en la región donde lo podamos dibujar, cómo se va a representar, ¿no? Bien, vamos a ver, veamos. Primero, tenemos que tener presente lo siguiente, ¿no? Que el plano puede considerarse como, primero, ilimitado en todos los sentidos, como hemos mencionado en la diapositiva anterior. No tiene una figura alguna que sería imperceptible para nuestros sentidos, si no señalamos en él ciertos límites. Claro, o sea, si nosotros tratamos de dibujar un plano, representarlo, no vamos a poder representarlo porque es ilimitado. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es colocar ciertos límites, digamos, hipotéticos para mencionar o representar un plano, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, estos límites nosotros los vamos a establecer en forma arbitraria, ¿de acuerdo? Forma arbitraria dependiendo de cómo nos convenga. Entonces, así, con esto, nosotros podemos limitar en forma de un triángulo, podemos dibujar en forma de un círculo, en forma de un polígono o en forma de cualquier
de cualquier expresión que nosotros querramos, ¿no? Pero normalmente, como ya se ha tomado como costumbre, la representación de un plano normalmente es en forma de un rectángulo o en forma de un romboide, ¿de acuerdo? Va a ser la representación que nosotros vamos a hacer de los objetos, ¿no? Y es por eso que un plano nosotros lo podemos representar una mesa, un cuadro, etcétera, ¿no? Entre otros casos, ¿no? ¿Lo ves? La notación se llama plano y normalmente vamos a poner la letra P, ¿no? Ahí está. Tenemos acá la representación en esta oportunidad. Tenemos acá, ¿no? En este gráfico tenemos el plano P representado gráficamente como un romboide, ¿no? Así vamos a encontrar un plano. Se dibuja así y no como, y no como un rectángulo exclusivamente, ¿por qué? Es para diferenciar la parte óptica, ¿no? La parte óptica. Normalmente, en realidad, tenemos que representar un rectángulo, no es como tu cuaderno. Ves tu cuaderno, lo ves de frente, lo vas a ver como un rectángulo. Pero si tú lo inclinas, tu ojo lo va a percibir como un romboide, ¿no? Inclínalo un poco, justamente eso es lo que tratamos de hacer acá, ¿no? Que la percepción se pueda observar. La parte ocular es muy importante acá en geometría del espacio porque obviamente nos va a ayudar a hacer cálculos, digamos, en la parte de relaciones métricas, por proporcionalidad u otras operaciones geométricas, ¿de acuerdo? Entonces es importante tener presente eso, ¿no? Igual nosotros vamos a indicar algunas cositas adicionales. En este caso, la notación de plano, el nombre del plano se va a colocar en uno de los extremos, puede ser en el extremo derecho superior, extremo izquierdo superior, extremo izquierdo inferior o extremo izquierdo inferior, pero siempre dentro de un cuadrito y su nombre en letra mayúscula, ¿no? Recuerda que la letra P es digamos, es un nombre particular que estamos usando. No quiere decir que todos los planos van a ser P. Puede ser que otro plano se llame Q, otro plano R, plano A, plano B, plano H, etc. Eso va a depender del problema o, en su defecto, de la persona que esté analizando el problema. ¿De acuerdo? Entonces va a depender exclusivamente de eso. Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a considerar este tipo de representación, ¿no? Vamos a considerar esto para tener presente la parte visual. ¿De acuerdo? La parte visual, porque si nosotros vamos a verlo de frente, o sea, así formando un ángulo de 90 grados, lo que nosotros vamos a considerar así, no vamos a poder percibir ciertas situaciones. Uno. Número dos, no vamos a poder graficar de repente rectas perpendiculares al plano, rectas cercanas al plano, y eso nos va a confundir. Para evitar ese tipo de situaciones es que tomamos esta perspectiva, ¿de acuerdo? Inclinamos el plano y lo vamos a representar como si fuera un romboide, ¿no? Igual, si vamos a dibujar un cuadrado va a tener más o menos esta notación. Una circunferencia no se va a ver como una circunferencia en el plano que nosotros vemos, sino lo vamos a ver como una elipse, ¿de acuerdo? Y un triángulo equilátero no lo vamos a ver como un triángulo equilátero, un ángulo recto no lo vamos a ver como un ángulo recto acá. Eso va a cambiar un poco, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Pero la representación es la misma, obviamente, ¿no? La representación es la misma, ¿no? Los componentes geométricos para representar segmentos iguales van a ser los mismos: bolita, tronquito, palito, culebrita, serruchito, etc. ¿De acuerdo? Los ángulos también de la misma manera. Muy bien, sigamos avanzando, vamos a seguir analizando otro tipo de situación. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos acá la determinación de un plano. ¿Cómo se van a determinar los planos, no? Básicamente nosotros tenemos varias formas de determinar un plano. Entre ellas tenemos aquí cuatro formas muy importantes. La primera es tomando tres puntos no colineales. ¿Qué significa la palabra no colineal? Bueno, no colineal significa que no pertenecen a una misma recta, ¿de acuerdo? No pertenecen a una misma recta. Dos puntos sí siempre van a pertenecer a una misma recta, pero eh, para que sean no colineales, el tercero debería de estar fuera de esa secuencia, ¿no? A ver, tenemos así, mira, ahí está. Por ejemplo, si tú tomas A y B, pueden estar en una misma recta. Trazas una línea, o tomas B y C, una recta. Tomas A, C, una recta. Pero si tomas A, C, B ya no está en la misma recta. Si tomas A, B, C no está en la recta. Si tomas B, C, A no está en la recta. Entonces estos tres puntos son no colineales. Como son no colineales, con ellos podemos formar un plano. ¿De acuerdo? Con ellos se puede formar un plano. Entonces tenemos acá la primera forma para determinar un plano, ¿no? Con tres puntos no colineales.
Vamos a ver la segunda forma para determinar un plano. ¿Cuál sería la segunda forma para determinar el plano? Tenemos acá, es mediante una recta y un punto exterior a esta, ¿no? ¿Cómo es eso? A ver, vamos a ver. Acá tenemos aquí una recta, que le puedes llamar la recta L o cualquier nombre, recta A, recta B, recta A. Normalmente en las rectas nosotros vamos a usar las letras L, L, L1, L2, L3, etc. Ahora, si esta es la recta, un punto exterior a ella, llamamos el punto A. Entonces, se determina el plano al juntar esta recta con este punto, ¿no? Quiere decir que por la recta y por el punto solo pasa un solo plano, no pasan dos planos ni tres planos. ¿De acuerdo? Ojo, el punto debe ser exterior en la recta, no debe estar contenido en la recta. ¿Qué pasa si el punto A lo dibujamos en la recta? Ah, si hacemos eso, por ahí pueden pasar muchos planos. En forma general pueden pasar infinitos planos, entonces hay que tener cuidado. Luego dice bien claro, una recta y un punto exterior a ella, ¿de acuerdo? Si hay un punto exterior y una recta, por esos dos elementos pasa una sola recta, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede acá arriba, ¿no? Los tres puntos tienen que ser no colineales. ¿Qué pasaría si los puntos son colineales? Si los puntos son colineales, entonces por esos puntos pasan en realidad infinitas rectas, ¿de acuerdo? Infinitos planos, perdón, infinitos planos, ¿no? Igual sucedería aquí, ¿no? Si este puntito está en la recta, infinitos planos pasarían por ellos dos, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado. Vamos a ver, veamos otro caso más, el tercer caso. Vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos ahí, ajá, para determinar un plano necesitamos solamente dos rectas secantes. Hay que recordar que dos rectas secantes son aquellas rectas que se cortan en un punto, ¿no? ¿De acuerdo? Que sí tienen un punto de intersección. Ahí está, ¿no? Mira, ve. Tenemos acá esta recta y por acá tenemos otra, acá está el punto de intersección. Entonces, la tercera forma para determinar un plano es si tenemos dos rectas secantes. Tengo acá la recta secante 1, recta secante 2, por decirlo así, que se intersectan en un punto. Entonces decimos, si dos rectas secantes se cortan en un punto, esas rectas van a determinar un plano, ¿de acuerdo? Van a determinar un plano. Lo contrario también se cumple. Digamos, en un plano se pueden dibujar muchas rectas secantes, ¿de acuerdo? Pero ojo, recuerda que las secantes son aquellas rectas que se cortan, ¿de acuerdo? Se cortan en un punto, obviamente, ¿no? Muy bien, entonces esa es la tercera forma para determinar un plano. ¿Cuál sería la cuarta forma? Ajá, dos rectas paralelas, así es. ¿Dos rectas paralelas determinan un plano? Sí. Ahí está, mira. Tengo la recta número 1 y la recta número 2. Si estas dos rectas son paralelas, entonces por esas dos rectas pasa un solo plano. ¿De acuerdo? Un solo plano. Entonces con esto ya determinamos, digamos, determinamos los planos. ¿De acuerdo? Entonces son cuatro formas. A ver, repasemos de forma rápida. ¿Cuáles son las cuatro formas? La primera, tres puntos no colineales. Tres puntos no colineales determinan un plano. Tenemos aquí, ¿no? Ahí está el plano. La segunda es una recta y un punto. ¿Una recta y un punto determinan un plano? Sí. La tercera es dos rectas secantes. Ahí, dos rectas secantes determinan un plano. Por supuesto que sí, ¿no? Número 4. ¿Dos rectas paralelas determinan un plano? Sí. Dos rectas paralelas determinan un plano. Así es. Dos rectas paralelas. Entonces tenemos ahí cuatro, cuatro modos de determinar, ¿qué cosa? Un plano. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, avanzamos un poquito más. A ver, veamos qué otras características necesitamos conocer nosotros, ¿no? A ver, veamos, tenemos ahí posiciones relativas entre rectas y planos. O sea, si nosotros combinamos las rectas con los planos, entonces ahí se van a determinar, digamos, ciertas situaciones que nosotros tenemos que captar, tenemos que, digamos, percibir para luego analizarlas cuando tengamos frente a nosotros un problema y obviamente se presente este tipo de situaciones. A ver, veamos entonces. Número uno es una recta contenida en un plano. ¿Cómo se representa una recta contenida en un plano? Ahí está, ¿no? Primer paso, dibujamos el plano. El plano tú le puedes poner el nombre que tú quieras, en este caso se ha asignado el plano P. Entonces en él hemos dibujado la recta L. Ahí está, ¿no? Recta L contenida en el plano P. Ahí está. Esa es la representación que nosotros estamos asignando.
Número 2, una recta paralela a un plano. Ojo, dice una recta paralela a un plano. No dice dos rectas paralelas en un plano. Ojo, hay que tener cuidado ahí. ¿Cómo se representa una recta paralela a un plano? Vamos a ver. Ahí está, mira. Para representar una recta paralela a un plano tenemos que hacer dos cosas. Primero, tenemos que trazar una recta en un plano cualquiera, así como el apartado anterior. Le llamamos recta L1. Para que una recta externa L sea paralela a este plano, debe de ser paralela por lo menos a una recta que esté contenida en este plano, ¿no? En este caso estamos asumiendo L1. Si L1 es paralelo a L, entonces la recta L es paralelo al plano. Ahí está, ¿no? Eso es lo que nos trata de decir aquí, ¿no? Entonces dice, si L1 está incluido en el plano, o sea, la recta L1 pertenece al plano P, entonces la recta L1 y la recta L son paralelas. Bueno, si esa es la premisa, la conclusión, la recta L será paralela al plano P. Si en algún momento no logramos ubicar una recta que sea paralela a la recta L y que esté contenida en el plano P, la recta L no será paralelo a la recta P, no será paralela, ¿de acuerdo? Basta encontrar una recta paralela a la recta L, ¿no? En realidad existen infinitas rectas, ¿ya? Pero basta encontrar una, garantizamos con esa el paralelismo entre el plano y la recta determinada, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver, ¿qué más tenemos aquí? Una recta secante un plano, ahí está. Vamos a ver lo contrario al caso anterior, ¿no? ¿Cómo sucede esto? Muy bien, la representación gráfica es como la que tenemos acá. Recuerda que el plano P es como si fuera una hoja, tú no puedes ver lo que está en la parte posterior. Entonces, como no se puede ver lo que está en la parte posterior, nosotros lo vamos a representar así, mira, como tenemos acá. La recta L, el punto A justo es el punto de corte con el plano. Y como la parte posterior normalmente no se va a poder apreciar, se va a representar con línea discontinua. Así como está indicado acá, ¿no? Ahí está, en la continuación de la recta. Se representa de esa forma para indicar que la figurita P es un plano. Entonces decimos, la recta L es secante el plano, si y solo si la intersección entre la recta L y el plano P sea un punto, ¿de acuerdo? L o la recta L intersectado con el plano P es el punto, en este caso A. Si una recta corta un plano en un punto, entonces se dice que dicha recta es secante al plano, ¿de acuerdo? Es secante al plano. Por lo tanto, ahí tenemos la notación en este caso, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? El número 4, el ángulo entre una recta y un plano. Ahí está, esto es importante. ¿Cómo determinamos el ángulo entre una recta y un plano? Ahí está. Para determinar el ángulo entre una recta y un plano, lo que vamos a hacer es trazar una proyección. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver. Hacemos en forma sencilla. Primero ya sabemos la notación de una recta secante en plano. ¿De acuerdo? Entonces tenemos acá la recta B secante al plano P. Entonces lo que vamos a hacer es tomar como referencia el punto de corte, en este caso el punto de intersección entre la recta y el plano, y luego tomar un punto arbitrario de la recta. Bueno, en este caso hemos asumido el punto P. Para, para encontrar el ángulo entre la recta y el plano, desde el punto B tenemos que trazar una altura hacia el plano, una perpendicular, ¿no? En este caso hemos trazado una recta perpendicular y estamos asumiendo que es perpendicular al plano en el punto H. Si es perpendicular al plano, formas un ángulo recto. Entonces, ¿qué vas a tener acá? Un triángulo rectángulo. Entonces, el ángulo formado en el triángulo rectángulo, ese angulito es alfa. Entonces, ese angulito alfa será el ángulo entre la recta y el plano, ¿de acuerdo? El ángulo entre la recta y el plano. Por lo tanto, el angulito alfa será el ángulo formado entre la recta y el plano, ¿de acuerdo? Entonces, repetimos. Cómo determinamos el ángulo entre la recta y el plano? Vamos a determinar de la siguiente forma. Dos cosas muy importantes. Primero, ubicamos un punto, bueno, en realidad dos puntos, ¿no? El punto de intersección con el plano y la recta y un punto arbitrario. Luego de ese punto arbitrario trazamos una altura, una perpendicular. Entonces vamos a tener acá un triángulo rectángulo AHB. Entonces el ángulo que forma el plano y la hipotenusa, digamos así, es el angulito determinado entre la recta y el plano. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros vamos a tener presente, ¿no? Ahora, algo adicional. ¿Qué cosa es AH? AH se llama proyección de, en este caso, de AB, del segmento AB sobre el plano P. ¿De acuerdo?
AH es la proyección. Una proyección es una, digamos, una representación geométrica que va a determinar, es como si fuera la sombra, algo así, ¿no? La sombra de un elemento, ¿no? Sobre la superficie. Y obviamente alfa es el ángulo que se va a formar entre la recta y el plano P, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos acá que considerar dos cosas. Cuando hablamos de las rectas y el plano, vamos a tener presente las siguientes condiciones, ¿no? A ver, vamos a repetir nuevamente. A ver, repetimos las dos situaciones. Posiciones relativas entre rectas y planos. Básicamente son cuatro posiciones, ¿de acuerdo? Lo primero es una recta contenida en el plano P. Entonces tenemos acá un plano y en ella determinamos una recta, ¿no? Simplemente dibujamos la recta en el plano determinado, ¿de acuerdo? Tenemos el plano P y la recta L. Ahora, ese es el caso número uno, el caso más sencillo que nosotros vamos a analizar, vamos a observar en cada ejercicio o a cada momento en esta parte de la geometría del espacio, ¿no? Ahora, el segundo caso es la recta paralela a un plano. Dibujamos un plano, ubicamos una recta, que esta recta L1 tiene que ser paralela a la recta L. Si logramos ello, entonces la recta L será paralela al plano. Si no logramos encontrar una recta L1 paralela a la recta L, no va a ser paralelo al plano, ¿de acuerdo? Eso hay que tener muy en claro. Con ese criterio vamos a lograr resolver varios problemas. Ahí está, ¿no? Entonces, si encontramos una recta L1 paralela a la recta L, recién puedo afirmar que la recta L es paralela al plano P. Si no se logra, obviamente no va a ser posible. El caso 3, ¿cuál fue? Una recta secante a un plano, ¿no? Una recta secante al plano si lo corta en un punto. Nada más. Y recuerda que como el plano es inmenso, la parte posterior, digamos así, de la recta no se puede ver, ¿no? No se va a poder ver. Solo se puede representar. Por eso que se representa como línea discontinua, ¿no? Quiere decir que la recta está continuando, ¿no? Ahí está. Es como una flecha, ¿no? Cuando una flecha atraviesa una manzana, por decir así, y sale, digamos, la saeta sale por el otro extremo de la manzana, solo se ve la saeta y parte de la recta, ¿no? Entonces lo que está dentro de la manzana no se ve, ¿no? Entonces eso es lo mismo acá, ¿no? No se ve, esto en realidad no se ve, solo se está representando para que tengas una noción del espacio que tienes ahí, ¿no? En la parte inferior, ¿no? Solamente es una representación para que la mente trabaje y obviamente la mente lo va a completar, ¿no? Va a completar y tu mente va, digamos, a manifestar la idea de espacio en esta oportunidad. Entonces, la representación de espacio se está dando de esta forma, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? El número 4, ángulo entre una recta y un plano, ¿no? Es lo que habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Para determinar ello, primero tengo que ubicar dos puntos en la recta, luego hacer su respectiva proyección sobre el plano. Una forma es ubicar el punto secante, el punto de corte entre el plano y la recta, y un punto arbitrario, ¿no? Luego trazas una altura en forma perpendicular al plano y ya vas a tener el ángulo, ¿no? H sería la proyección y alfa sería el ángulo formado entre la recta y el plano, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si no fuera una recta, si fuera un segmento? Si fuera un segmento, hace lo mismo, ¿no? Hace la proyección de los dos extremos del segmento y ya tienes de repente el ángulo que se formaría entre el segmento y el plano, ¿de acuerdo? Recuerda que una proyección, bueno, en realidad el nombre correcto es una proyección ortogonal, ¿de acuerdo? Una proyección ortogonal es aquella representación de un punto, también puede ser de una recta, también puede ser de una superficie, sobre un plano. Y para que sea ortogonal debe de llegar hacia el plano en forma perpendicular, formando un ángulo recto, ¿de acuerdo? Eso es lo que tienes que tener presente, ¿no? El ángulo recto. Es muy importante esa noción. Muy bien, entonces, como ya conocemos ahora sí la relación que existe entre el plano y las rectas, vamos avanzando. Vamos a otra definición muy importante en, en la geometría del espacio. ¿Qué otra definición tenemos nosotros? Ajá, tenemos las rectas alaviadas. ¿Qué son las rectas alaviadas? Ajá, esta es una definición muy importante en geometría porque esto es, digamos, como si fuera miel para las preguntas en los exámenes de admisión, ¿no? ¿Por qué? Porque lo más difícil son las rectas alaviadas, pues, ¿no? Las rectas secantes, las rectas paralelas es recontra sencillo. La dificultad viene en las rectas alaviadas. Aquí viene, digamos, el nivel, el nivel de repente en las preguntas, ¿no? ¿Qué son las rectas alaviadas? Rectas alaviadas o también se llaman rectas cruzadas, ¿ya? También se llaman así. Se llaman rectas alaviadas a aquellas rectas
no son paralelas entre sí, pero tampoco son secantes entre sí, ¿no? Bueno, tenemos aquí, mira, por ejemplo, la recta L1 con la recta L2 se dice que son secantes. Bueno, perdón, son alabeadas. ¿Cómo nos damos cuenta de que son alabeadas? Sencillo. La recta L1 vamos a suponer que sea paralela a la recta que se está dibujando en el plano P. La recta en el plano P es secante con la recta L2. Pero como la recta L2 está en el plano P, obvio que no va a ser secante con la recta L1 que no está en el plano P. Como la recta L1 es paralela con la recta L, o la recta que tenemos aquí, y esta recta es secante con esta, es imposible que L1 sea paralela a L2, ¿no? Ahí está. Entonces, por lo tanto, con eso descartamos de que sean rectas secantes. Tampoco son rectas paralelas. Entonces, decimos nosotros lo siguiente. La recta L1 y la recta L2 son rectas alabeadas. ¿De acuerdo? Rectas alabeadas. Ahora, este angulito alfa es el ángulo formado entre estas dos rectas, ¿no? Y también es el mismo ángulo que van a formar las rectas alabeadas. Este es el famoso ángulo que se forman entre rectas alabeadas, ¿no? Eso es lo que justamente te había mencionado hace un rato, que te decía que era miel en las preguntas de examen de admisión, ¿no? Claro, las preguntas de examen de admisión, justamente la complejidad es en hallar este ángulo, la medida de este ángulo, ¿no? Entre dos rectas alabeadas. Entonces vamos a ver algunos procesos para el cálculo de esa medida, ¿no? Entonces alfa es la medida entre las rectas L1 y L2 y obviamente lo que tenemos que hacer es buscar una recta perpendicular a un plano. Bueno, eso ya lo vamos a analizar acá en este gráfico. Tenemos aquí lo siguiente. Tenemos una recta que es perpendicular a un plano. Bueno, una recta perpendicular a un plano es una recta secante en realidad, solo que va a formar un ángulo recto. Bueno, una recta va a ser perpendicular a un plano cuando esa recta sea perpendicular por lo menos con dos rectas secantes o dos rectas cualquiera que pertenezcan al plano determinado, ¿no? Por ejemplo, esta recta L es perpendicular a la recta L1 y también perpendicular a la recta L2. Si es perpendicular a dos rectas secantes, entonces esta recta L es perpendicular al plano. Observa esta notación que tenemos aquí. Esta notación es la notación de ángulo recto. Observas que ya no es un cuadradito, ¿no? Los cuadraditos son el plano que normalmente lo estamos viendo en capítulos anteriores, pero aquí ya no se va a representar como un cuadradito. Normalmente se va a representar como si fuera de repente un paralelogramo pequeñito, ¿no? Eso hay que tener presente también. La representación del ángulo recto. Muy bien, entonces tenemos acá esta recta perpendicular. Mira, inclusive acá tenemos la línea discontinua, quiere decir que es una recta secante y obviamente continúa después de terminar la representación del plano, ¿no? Entonces decimos si L es perpendicular a L1 y L es perpendicular a L2, entonces L será perpendicular al plano P. Eso es lo que se va a cumplir. Una recta es perpendicular a un plano cuando es perpendicular a dos rectas secantes en este plano, ¿de acuerdo? Esto es importante tener presente. Ya está, ¿no? Son nociones importantes en geometría del espacio. Muy bien, entonces vamos a ver. Avanzamos un poco más. Vamos a un teorema muy importante. Este es un teorema fundamental en geometría del espacio. Se llama el teorema de las tres perpendiculares. ¿Qué dice este teorema? Vamos a ver lo siguiente, ¿no? Ahí está el gráfico que nos representa la idea de este teorema, ¿no? Bien, nos dice lo siguiente. A ver, si tenemos un plano P, ahí está, y vamos a suponer lo siguiente, ¿no? Vamos a suponer que la recta L1 es perpendicular a la recta L2. Y al mismo tiempo la recta L2 es perpendicular a la recta L. ¿De acuerdo? Ahí están las dos condiciones de perpendicularidad. Entonces, si nosotros trazamos o tomamos un punto referencial de la recta L1 y trazamos una recta que coincida con el punto de intersección entre la recta L y la recta L2, vamos a formar la recta L3. ¿Qué dice el teorema de las tres perpendiculares? Dice lo siguiente, ¿no? Si la recta L1 es perpendicular a la recta L2 y la recta L2 es perpendicular a la recta L, entonces la recta L3 es perpendicular con la recta L. En términos prácticos, este angulito que tenemos acá va a ser un ángulo de 90 grados. Ahí está. Mira, observa que acá hay varios ángulos rectos y todos esos ángulos rectos están en distinta perspectiva, están en distinto ángulo, así que hay que tener cuidado ahí. Acá es importante la visión, hay que tener cuidado.
la visión, digamos, el poder ubicarnos en el espacio aquí es muy importante, hay que tener cuidado entonces, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado con la visibilidad, ¿no? Por ejemplo, este ángulo recto que está aquí es entre esta recta L1 y esta recta del plano, ¿no? Es como si tuviera en forma vertical, digamos así, ¿no? En cambio, este ángulo recto que tenemos acá es en el mismo plano, entonces es en forma horizontal. Y el tercer ángulo recto que se va a formar aquí, el X, es como si estuviera en el aire, digamos así, ¿no? Es una especie de un plano cruzado, solo que no se ha dibujado el plano, ¿no? Pero sí se conoce el ángulo y el ángulo va a ser de 90 grados, ¿no? Este ángulo de aquí, ¿no? Eso es lo que menciona el teorema de las tres perpendiculares. En otras palabras, acá ha formado un triángulo rectángulo, que se cumple un triángulo rectángulo, obviamente el teorema de Pitágoras, y entre otras propiedades que nosotros vamos a analizar. Entonces, eso tenemos que relacionar para resolver este tipo de problemas, ¿de acuerdo? Los teoremas que ya conocemos en la geometría plana, lo vamos a juntar con los teoremas que vamos a ir conociendo en geometría del espacio, ¿de acuerdo? Muy bien, a ver, ¿qué más tenemos aquí? Vamos avanzando un poquito más. A ver, tenemos, ajá, justo lo que habíamos mencionado desde el inicio, ¿no? Habíamos dado una especie de, digamos, una migajita, ¿no? Para que más o menos tengas una idea, ¿no? Habíamos dicho la definición era rectas, planos y ángulo diedro. Entonces ya hemos hablado de planos, ahora hemos hablado de rectas, nos corresponde hablar del famoso ángulo diedro, ¿no? Ya habíamos mencionado también al inicio que el ángulo diedro era un angulito que se formaba entre dos planos secantes, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a retomar esa definición, retomamos ese punto. A ver, vamos a ver, el ángulo diedro va a ser aquella figura que se va a formar en la intersección de dos semiplanos. Bueno, vamos a ver. Ahí está, mira. En realidad es dos planos, ¿no? Semiplano es porque solo se observa la mitad del plano, pero en realidad se tiene que observar todo. Muy bien, vamos a ver. Supongamos que tienes el semiplano P, mejor dicho, el plano P. Tenemos por acá el plano Q. Entonces, cuando ellos comparten un lado en común, o bueno, acá ya no se llama lado, sino se llama arista. A veces se va a llamar arista. Una arista es una recta que se determina a la hora de intersectar dos planos, ¿de acuerdo? A veces se va a llamar arista. Muy bien, entonces si tienen una arista común, el plano P y el plano Q, tomamos un punto referencial en esa arista y trazamos dos rectas, unos en el plano P y otros en el plano Q. Pero esas rectas tienen que ser perpendiculares a la arista. Ojo, perpendiculares no tienen que formar cualquier ángulo. Sí, tienen que ser exclusivamente perpendiculares. ¿De acuerdo? Entonces el ángulo entre esas rectas perpendiculares, ese es el famoso ángulo diedro. Ahí está, ¿no? Entonces en la figura P y Q son las caras del diedro, claro, las caras, ¿no? Los planos, en otras palabras. AB se llama arista del diedro. ¿Qué más tenemos? Notación. ¿Cómo se van a escribir o llamar al diedro? Se va a llamar P del plano P, AB la arista y Q del plano Q. Otra forma de llamarlo es el diedro AB, debido a la arista que conforma, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué se concluye? Se concluye que la medida del diedro AB, pues simplemente se dice AB nada más, ¿no? Y la medida del ángulo, en este caso del diedro en AB, es alfa. Ahí está, ¿no? El ángulo. Medida del diedro en este caso. Recuerda que el diedro es básicamente el ángulo, ¿no? El ángulo que forman dos planos o dos semiplanos, ¿no? A la hora de compartir una intersección, ¿no? En este caso, el diedro ha sido alfa, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, ese alfa puede valer cualquier ángulo que nosotros conozcamos, ¿no? Puede desde cero, bueno, obviamente cero no tendría sentido, ¿no? Hasta 180 que tampoco tendría sentido, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros vamos a considerar. El famoso ángulo diedro, ¿de acuerdo? Así como hay ángulo diedro, también existe ángulo triedro. De eso lo vamos a hablar un poco más adelante, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces hasta acá estamos cumpliendo con las definiciones de la primera parte de geometría del espacio. Hemos definido ángulo, recta, no, perdón, plano, ¿no? Plano, recta y ahora ángulo diedro, ¿no? Así, en ese orden. Bien, nos corresponde hacer un ejercicio aplicativo para poder de repente entender lo que estamos definiendo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplito aplicativo. Ahí está, ¿no? Dice en la figura,
Hay la longitud de la proyección del segmento AB sobre el plano P, justo lo que te había mencionado hace unos instantes. ¿Qué cosa es una proyección? Ahí está. Entonces nos dice lo siguiente, ¿no? En la figura hay la longitud de la proyección del segmento AB sobre el plano A, el plano P. Tenemos ahí el plano P, el punto A, el punto B, el punto A al trazar hacia el plano P llega en forma perpendicular, el punto B al trazar el plano P llega en el punto B' de forma perpendicular, ¿no? Las longitudes son 11, 16 y del segmento AB es 13. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tratar de usar las definiciones que ya conocemos. Bien, primer paso. ¿Qué es una proyección? Una proyección es de un punto, para empezar. La proyección de un punto sobre un plano es trazar una recta perpendicular, ¿no? Por ejemplo, el punto A, la proyección del punto A sobre el plano P es justamente el punto A', porque hemos trazado una recta perpendicular al plano. Entonces la proyección del punto B sobre el plano P es B'. ¿Por qué? Porque hemos trazado una recta perpendicular al plano. Muy bien, entonces como ya tengo las proyecciones ortogonales de los puntos A y B, entonces la proyección del segmento AB simplemente será el segmento que se forma al unir los puntos de los pies de altura, ¿no? De las proyecciones de los extremos del segmento A' y B'. Nada más. Y con eso ya prácticamente tenemos la solución del problema, ¿no? Muy bien, vamos a ver la solución. Ahí está. Primero se traza AC perpendicular a B, B'. Se traza AC, acá hemos trazado AC, esta línea perpendicular al segmento B, B'. Se supone que cuando nosotros unimos A', B', y luego al unir estos puntitos se va a formar un ángulo recto. Mejor dicho, se va a formar un rectángulo. Quiere decir que el segmento A', que mide 11, va a ser igual al segmento C, B', también va a ser 11. Y por lo tanto, como todo esto es 16, acá nos va a sobrar 5, ¿no? Decimos, segundo, luego AC, esta altura, ¿no? AC va a ser igual a A', B', A', B', y A', perdón, AC va a ser igual a A', B', o sea, justo lo que tenemos acá abajo, ¿no? Justo lo que nos piden, la proyección. En cambio, como A' es 11, va a ser igual a C, B', que también va a ser 11. Entonces, acá nos va a quedar solamente 5. Entonces tengo acá un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es 13 y un cateto es 5. Nos falta conocer el otro cateto. ¿Qué aplicamos? Aplicamos el teorema de Pitágoras, ¿no? Despejamos ahí, x cuadrado va a ser igual a 13 cuadrado menos 5 al cuadrado, ¿no? 13 cuadrado menos 5 cuadrado, obviamente es 12 al cuadrado. Si extrae la raíz cuadrada, nos queda que vale 12, ¿no? Entonces, justo ese segmentito es igual a la proyección del segmento AB, la proyección ortogonal, ¿de acuerdo? Y tenemos ahí la respuesta de este ejemplito ilustrativo, ¿no? Así de sencillo, ¿correcto? Miremos, solamente hemos aplicado definición de proyección, hemos aplicado, trazamos una altura, como lo hemos hecho en geometría plana, para formar un rectángulo, y obviamente aquí el teorema de Pitágoras, ¿no? Otro teorema que también hemos visto en geometría plana, ¿no? Y básicamente hemos hallado ahí la solución de este pequeño ejemplito, ¿de acuerdo?